Señor los guarde, hermanos. Amado ministro Lucas. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermano. Gloria al Señor. Qué hermoso, hermanos. Es un gozo, de verdad, de estar aquí, hermanos, en la casa del Señor, hermanos, que nosotros podemos participar de su presencia, participar en las alabanzas, en la ofrenda, hermanos, disfrutar del compañerismo entre nosotros mismos. Es un privilegio, en verdad, que solamente los hijos de Dios podemos disfrutar, hermanos, en armonía juntos. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. También le doy gracias a mi pastor porque me ha dado esta oportunidad, por esta confianza, hermanos, que nos tiene para que nosotros prediquemos, para que sigamos creciendo. Les voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestras escrituras en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13. Vamos a leer solamente el versículo 1 y versículo 2. Así que para dar comienzo a la palabra de Dios. Y gracias, hermanos, a todos ustedes que hacen el tiempo para venir. Gloria a Dios. Todos lo tienen. Capítulo 13 del libro de los Hebreos. Dice la palabra de Dios: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Gloria a Dios. Ayúdenme a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y gracias, Señor, por este mensaje, Padre, que me has dado, Señor, para entregarlo a tus hijos. Te pido tu bendición, te pido tu cobertura, tu protección, Señor, que unjas mis labios, mi cuerpo, Señor, para poder entregar este mensaje. Que tú prepares el corazón y la mente, Señor, de aquellos que han de escuchar, Padre, para que pongamos por obra, Padre mío, Señor, el consejo de tu palabra, porque es tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos? Gloria a Dios. En este mes, hermanos, como posiblemente ya lo han dicho, estamos mirando el tema de la hospitalidad. Hermanos, es un tema muy hermoso, un tema muy precioso, porque aquellos que practicamos la hospitalidad, hermanos, cuando después de que ya pasó una reunión, cuando recibiste a una familia, a un amigo, te deja un recuerdo muy hermoso en tu corazón de lo que vivieron, de cómo la pasaron, y tienes mucho tiempo para platicar de lo bonito que vivieron, de lo que convivieron, ¿verdad? El tema de la hospitalidad es un tema que se presta, hermanos, para que nosotros crezcamos en armonía, para que hagamos nuevas familias, nuevos amigos, ¿verdad? Un tema muy hermoso que tiene, hermanos, un precioso significado y que, hermanos, es un requisito para los hijos de Dios practicar el tema de la hospitalidad. Entonces, yo le he puesto como título a este mensaje: la hospitalidad atrae la presencia de Dios. Hermoso, hermanos, para aquellos que lo practicamos, hermanos, porque en realidad la hospitalidad atrae a la presencia de Dios. Todo depende de cómo usted desarrolle la hospitalidad, porque no todos practicamos esto, y lo vamos a mirar. Ahora, ¿qué significa la hospitalidad? Según el diccionario, es la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados o a los extraños. Hospitalidad se traduce del griego filoxenia, que significa literalmente amor a los extraños. Ahora bien,
Cada vez que usted escuche la palabra hospitalidad, usted está escuchando, usted sabe ahora qué significa amor por los extraños. A veces creemos equivocadamente que hospitalidad es recibir a tu hermano, a tu primo, a tu tío. No, hospitalidad es el amar a aquel que tú no conoces, recibirlo con el mismo amor que si fuera tu primo, tu padre, tu madre. Eso es lo que significa la hospitalidad. Pero lo curioso es que el apóstol Pablo primero comienza el primer versículo diciendo: permanezca el amor fraternal. Se está dirigiendo a la iglesia. Y fíjense lo maravilloso de esto, el significado de la palabra amor fraternal. Es la palabra Filadelfia del griego también. Pero lo que significa la palabra Filadelfia, dice, la palabra Filadelfia significa amor que es propio entre hermanos de sangre. Entonces, la palabra Filadelfia, lo que es lo que es el amor fraternal, es para los hermanos, para la familia, para aquellos que somos hijos de padre o madre. Pero en este caso también aplica para nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, engendrados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Y dice Juan que no somos engendrados por voluntad humana o por voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo somos hermanos, verdaderamente hermanos. ¿Se da cuenta? Por eso el apóstol Pablo dice: permanezca el amor fraternal. El amor fraternal permanezca primeramente, porque si no hay amor fraternal en nosotros, que somos la iglesia, que somos hermanos, que tenemos un mismo Padre, que es el Dios Todopoderoso, ¿cómo vamos a tener amor hospitalario? ¿Cómo vamos a tener hospitalidad por el extraño? Por eso el amor fraternal debe de permanecer primeramente en cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es la palabra de Dios? Cuando escudriñamos a fondo, cuando nosotros le metemos un poco más, ¿verdad?, de curiosidad a lo que Dios nos está hablando, descubrimos grandes cosas, grandes maravillas, significados que Dios nos dice a través de su palabra. Porque cuando leemos a la ligera, no ponemos atención completamente a lo que Dios nos está diciendo. Hasta que no penetras en la palabra de Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, meditad en ella de día y de noche, dice la Escritura. Cuando usted penetra en esta palabra, la palabra de Dios se revela ante usted, y entonces usted comienza a entender lo que es la mente, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios te está diciendo. Gloria a Dios. Entonces, es la responsabilidad de todo predicador escudriñar a fondo las Escrituras para poder nosotros entregar el mensaje correcto de lo que realmente Dios nos está diciendo en su palabra. Gloria a Dios. Entonces, no es que los cristianos debamos de querernos como si fuésemos hermanos. Es que somos hermanos. Eso es algo que nos debe quedar bien grabado en nuestra mente. Es algo que no se nos debe de olvidar. Somos hermanos. Te caiga bien o no te caiga bien tu vecino, tu compañero, el que está a tu lado, es tu hermano de sangre. Y tienes que vivir con amor fraternal con él. Tienes que compartir el amor de Dios con tu propio hermano, evitando las enemistades, las iras, las contiendas. Es la recomendación en la palabra de Dios. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que el amor fraternal o amor de hermanos, dice que nunca debe de faltar en aquellos que son hospitalarios. Eso es lo que nos está diciendo, que debes de tratar a los extraños con amor, con afecto, con bondad, cuando se acerquen a ti, cuando vengan a este lugar, a la iglesia, a tu casa, en el trabajo. De esa manera es como uno los debe de tratar cuando ellos se acercan a ti.
En otras palabras, toda persona que toca tus puertas y que quiera buscar algo de ti, lo debes de tratar con amabilidad, con fraternidad, como si fuera tu hijo, como si fuera tu hija, como si fuera de tu familia. De eso estamos hablando. En el Nuevo Testamento pone muchísima importancia, ¿verdad?, a lo que es la hospitalidad. A simple vista parece que lo pasamos por alto, pero no es verdad. Escudriñando toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia le pone mucho énfasis a esto, a la hospitalidad. No es por casualidad que Pablo dice que un obispo tiene que ser hospedador. Un obispo, un ministro, un anciano, un pastor. Y es un requisito que tenemos que ser hospedadores. En 1 de Timoteo 3:2, Tito 1:8 repite las mismas palabras. Pero en 1 de Timoteo, Pablo, en 1 de Timoteo 5:9 al 10, Pablo da las instrucciones sobre las viudas. Dice que las que en verdad lo son y que sean dignas del apoyo de la iglesia. Pablo deja mandamientos establecidos para que una viuda pueda recibir la ayuda de la iglesia. Pero hay un requisito. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda menor, dice, no menor de 60 años. O sea que una viuda debe de tener 60 años a más. Que haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado, miren, la hospitalidad. ¿Ven cómo la hospitalidad es un requisito en cada uno de nosotros? Y más si quieres recibir o puedas recibir una ayuda de la iglesia. Estos son los requisitos. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Porque es que la práctica de la hospitalidad es un requisito esencial, tanto para viudas como para pastores, como ministros. La hospitalidad es un requisito. Gloria a Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de creyentes que practicaron la hospitalidad. Tenemos a Mateo, tenemos a Zaqueo, tenemos a Gayo, tenemos a Filemón, tenemos a Lidia, a Jasón, a Publio, a Job, Nehemías, David, Abraham, Lot. Y la lista sigue. No quiero perder tiempo dándoles todas las citas, pero sí las traigo de cada uno donde hablan. Hombres que practicaron y mujeres que practicaron la hospitalidad y recibieron la bendición de Dios. Porque es un mandamiento, un requisito para todo hijo de Dios, que el amor de Dios sea, ¿verdad?, distribuido a toda la humanidad a través de nosotros. Ahora hay que ver que los tiempos en los que estamos viviendo ahora ya no es tan fácil abrirle la puerta a un extraño. Por causa de los robos, las violaciones, las malas intenciones del corazón de las personas que están tocando a tu puerta, es muy difícil confiar en una persona que no conoces en este tiempo. Pero tampoco no debe de ser un obstáculo para ya no nosotros practicar la hospitalidad. Antes, al contrario. Porque la misma escritura, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24 nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Veamos, el amor de muchos se enfriaría. Este es un punto muy importante. No dice que el amor de muchos se acabaría. Dice que el amor de muchos se enfriaría. Estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios, de los cristianos, porque el amor de Dios sí se acaba, pero para aquellos que solamente fingen ser cristianos, para ellos sí se acaba.
Y por eso los miras en el mundo perdidos, vagando, vienen a la iglesia cuando quieren y se vuelven, regresan a sus pecados, a sus laxivias y vuelven a la iglesia y así están, viviendo en fornicación y en adulterio. Pero en cualquier momento se les aparecerá Cristo. Y ahí será el llorar y el crujir de dientes, porque lo cierto es que te vas a quedar si vives de esa manera. Gloria a Dios. Entonces, no es ningún obstáculo, ningún impedimento para que nosotros dejemos de practicar la hospitalidad. Obviamente tenemos que tomar precauciones para hacerlo. Eso que habla de que muchos, se refiere a la iglesia. Dice, el amor de muchos se acabará. No se refiere al mundo, porque el mundo ya vive frío, ya vive muerto. Está hablando de la iglesia. El amor de muchos se enfriará. La presión de la maldad que hay en este mundo, las dificultades, las circunstancias, incluso el estilo de vida, producen un ambiente tan sobrecargado de problemas y dificultades que la mayoría de la gente hace caso omiso de caminar en el amor de Dios. Y seguimos hablando de los cristianos. La gente hace caso omiso. O sea, estoy hablando del cristiano. Ya no quieren vivir el amor de Dios. Quieren vivir a su manera. No como la palabra de Dios lo dice. Porque a veces pensamos que el predicador, el pastor, es el que impone las reglas, pero no es así. Es Dios el que nos demanda guardar su palabra cualquiera que sea, te guste o no te guste. Debemos de nosotros practicar lo que es el amor de Dios genuino en nosotros. Si esta escritura de Mateo 24 se tendría que cumplir, hermanos, en este tiempo esta escritura se está cumpliendo. En este tiempo, hoy en este tiempo hay tanta maldad en el mundo. Hay tantos homicidios, tantos secuestros, tantos muertos por donde quiera, tantos predicadores falsos, tantas malas enseñanzas, que es difícil confiar nosotros en alguna persona. Es muy difícil para un pastor recibir a cualquiera que viene. Aunque la escritura nos dice que practiquemos la hospitalidad. Es cierto, pero ahora en este tiempo tiene uno que tomar demasiadas precauciones. Tenemos que investigar quién es esta persona, qué es lo que predica, qué es lo que practica, qué es lo que cree. Porque la situación se ha vuelto muy difícil en este tiempo. Gente despiadada que entra a las iglesias y mata a los hermanos sin misericordia, como lo que acabamos de ver. Yo creo que la mayoría se dio cuenta de este acto. Entonces, hoy en este tiempo debe de tener el cristiano mucha precaución, pero no debe de dejar que esto, ¿verdad?, lo desaliente. Aunque es un hecho, dice la escritura, nuestro Señor Jesucristo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. El amor de muchos de nosotros, pero no se acaba. Solamente por tanta maldad que hay, obviamente que perdemos nosotros, ¿verdad?, la confianza. Y ya no queremos, caemos en un estado de desconfianza, de que enfermedad, de tibieza, que ya no quieres participar de ello. Entonces es muy difícil para nosotros, los hijos de Dios, confiar o abrirle la puerta a cualquier persona que pase contigo de noche, que te hable o que quiera pasar. Pero la escritura nos dice en 2 de Timoteo 1, 7 y 8, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. O sea, aunque tienes que tomar tus precauciones, aunque alguien nos está, ¿verdad?, tocando a la puerta, alguien nos está pidiendo un favor, de que usemos de misericordia, aunque tengamos temor, la escritura dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Debemos de vencer nuestros temores.
venciendo nuestros temores. Más grande es el amor que lo cobija todo y lo cubre todo, ¿verdad? Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. O sea, si hay que padecer por causa de la hospitalidad, hermanos, hay que gloriarnos en el Señor, porque estás padeciendo por la causa de Dios, porque estás obedeciendo a un mandamiento. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Timoteo 1:8. Dice, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Nuestro pastor hablaba hace un momento de aquellos que fueron aserrados, aquellos que fueron muertos de distintas formas sádicas que tenían los romanos. El potro también consistía en un tambo lleno de brasas ardiendo, ¿verdad? Que le metían mucha leña. Y a los cristianos los desnudaban, hombres, mujeres, niños, y los sentaban arriba de aquel tambo al rojo vivo y les daban vueltas. Y así morían nuestros hermanos. Pero eso no nos debe de desanimar para dejar de predicar la palabra de Dios, de seguir recibiendo a aquellos que vienen. No sabemos con qué intenciones vienen nuevas personas, pero nosotros debemos de tratarlos con amor. Pero también debemos de tener cuidado. Nos sucedió un caso cuando casi estábamos recién convertidos a nosotros con mi esposa. En una ocasión llegó una pareja a la casa y que los habían corrido del lugar donde vivían, que no tenían lugar donde vivir. Y nosotros, usando la misericordia, en ese tiempo yo no conocía de lo que es hospitalidad, pero la practicamos. Hablé con mi esposa y dijimos, pues vamos a recibirlos. Vivía mi suegro en ese tiempo con nosotros. Y los recibimos, les dijimos que pasaran. Nos dio, de verdad, preocupación que no tenían dónde quedárselos. Entraron al apartamento donde vivíamos. Y ahí pasaron la noche. A las 5 de la mañana mi suegro se fue a su trabajo y ellos se quedaron durmiendo. Pero al poco rato nosotros despertamos, porque yo, como no tengo patrón, entro a la hora que quiero. Y cuando despierto, ¿verdad? Ya no encuentro a esta pareja. Entonces, pero nos hacía falta la televisión y otras cosillas por ahí que no les voy a decir. Y le preguntamos a un varón que se me fue su nombre, yo soy malo para recordar los nombres de la gente, pero nos dijo él que él miró a una pareja salir corriendo con el televisor en el hombro. Entonces uno debe de tomar sus precauciones, ¿verdad? A nosotros, gracias a Dios que no atentaron contra nuestra vida, solamente se llevaron, ¿verdad? Lo que pudieron, se cargaron como pudieron y se llevaron todo lo que consideraron ellos de valor y se lo llevaron, ¿verdad? Pero hermanos, a nosotros nos queda una satisfacción de haber podido ayudar a alguien que lo necesitaba. Que lo hicieron con una mala intención, allá ellos. Pero nosotros hicimos lo que a Dios le agrada. Eso no nos ha empobrecido, al contrario, Dios nos ha bendecido más. Entonces, en otras versiones, hermanos, esta palabra se enfriará, se traduce como resfriado, se resfriará. Y les voy a enseñar por qué me atrapó. Yo estando buscando y encuentro esta otra traducción que de hecho muchos teólogos, casi un 70% dicen que esta es la traducción correcta. No se enfriará, sino se resfriará. Cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Entonces, el amor de muchos hermanos, dice, sufriría un resfriado. Un resfriado es una enfermedad que te indispone, la cual no te deja trabajar, no te deja hacer algo
Y de eso es lo que está hablando el Señor. Nos está diciendo que el amor de muchos sufriría un resfriado. Nos enfermaríamos también. Nos enfriaríamos y nos daría un resfriado. Ahora hay que entender qué tipo de amor está hablando el Señor, ¿verdad? El amor de muchos, ¿verdad? Dice, se enfriará. Está hablando del amor ágape de Dios, el amor que viene de Dios para nosotros, para que nosotros podamos distribuirlo, para que podamos amar a nuestro prójimo con el amor de Dios. Aquel que no tiene el amor de Dios no puede amar a otro con sinceridad, no puede sacrificarse por a otra persona. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay un amor verdadero. Hay un amor ficticio que no es duradero, que ahorita prometes y al rato traicionas. Ese es el amor del hombre. Pero el amor de Dios es infinito. El amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios permanece para siempre en la tribulación, en la angustia, la persecución. El amor nunca deja de ser el amor de Dios. Gloria a Dios. Entonces, de este amor es el que está hablando el Señor. Dice que este amor se resfriaría, dice, no se acabaría, porque el amor de Dios nunca se acaba en los hijos de Dios. Pero ¿cuál es la causa por la cual una persona llega a resfriarse, llega a enfriarse? La ciencia médica dice que cualquier ser humano que se expone demasiado tiempo al frío puede llegar a resfriarse. No sé si está encantando lo que les estoy diciendo. Un cristiano que deja de orar, que deja de buscar a Dios, que deja de ayunar, que deja de leer la Biblia, se está exponiendo a caer en una enfermedad que se llama resfriado. Se está enfriando y va a entrar en un resfriado, va a perder ese amor por la humanidad. Va a dejar de predicar la palabra de Dios, va a dejar de ser misericordioso, ya no va a tener esa motivación. ¿Por qué? Porque está enfermo. Pero eso no te debe de asustar, porque el estar enfermo también hay sanidad, también hay medicina para eso. ¿Y cuál es la medicina? El volverte a la presencia de Dios, el volver una vez más a los caminos que dejaste. Si te alejaste de Dios, si llegaste a estar frío, o si estás experimentando ese proceso de enfriamiento donde ya no hay amor ni siquiera por tu familia, hermanos, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios y Dios te dará amor para amar a tus hermanos. Porque hay gente hoy día que ya ni siquiera a su padre, a su madre, a sus hermanos recibe. ¿Cuánto más va a recibir a otra persona que no es de su familia? Mi suegra acaba de visitarnos. Estuvo 3 meses con nosotros. Desde el momento en que nosotros hablamos de traerla, me propuse en mi corazón atenderla, cuidarla y que pasara lo mejor que ella pudiera con nosotros. Darle la mejor atención, que se llevara una hermosa experiencia. Si yo me hubiera portado como un patán, yo no podría estar aquí platicándoles de esto. Pero me da gozo cuando he escuchado las pocas cosas que ha dicho, de la hermosa experiencia que se llevó. Nunca vio caras arrugadas, dice. Para mí eso es alegría, gloria a Dios. Las cosas a veces no salen como tú quieres, pero hice el esfuerzo, hice todo lo posible por tratarla como a una madre. Hay mucho parecido en la vida de ella y la vida de mi madre. Mi madre, su marido que tenía, su segundo marido, porque yo soy huérfano y ella quedó joven, viuda de 24 años, se volvió a casar, pero el segundo marido, traicionándola a espaldas de ella, a escondidas de ella, se casó con otra mujer. Cuando le dijeron a ella lo que estaba sucediendo, allá vamos corriendo, porque yo era un niño también, y corriendo con sus 4 chamaquitas que tenía de él. Pero nunca nos abrieron la puerta, le llamaron a la policía y toda esa cosa, pero nada se pudo hacer, ya se había casado con otra.
estando casado legalmente con mi madre también. A mi suegra le pasa un caso similar. El marido se divorcia de ella sin siquiera tomar su firma. Y disculpe mi esposa, ¿verdad?, por estar hablando de esto. Pero es una barbaridad que hace el hombre que no tiene temor de Dios. Eso es un atropello, es una indignación. Deja heridas cortantes, heridas graves en el corazón de la persona traicionada. Por esa razón, al mirar la vida de mi suegra, comparar la vida de mi madre con ella, veo que es una similitud. Yo sé lo que sufrió mi madre. La vi llorar, la vi arrastrarse en lágrimas, llorar en las noches. No soportaba la traición de su marido, de aquel que le había dado 4 hijas. ¿Cómo no voy a tratarla como a mi propia madre? Eso es lo que Cristo nos está diciendo a nosotros. O sea, trata a tu suegra, trata a tus cuñados, a quien quiera de la familia de tu esposo o tu esposa, como si fueran de tu propia familia. Ese es el amor fraternal. Permanezca en vosotros el amor fraternal. De eso estamos hablando. Entonces, es su responsabilidad. Y es mi responsabilidad que cuando alguien te visite, ya sea en este lugar, en algún grupo de amistad, en tu casa, en donde quiera que tú estés, mi hermano, mi hermana, es tu responsabilidad comenzar a crear un ambiente espiritual. Que cuando alguien nos visite, nosotros comencemos a crear ese ambiente espiritual dentro de nuestro hogar. Si la persona trae malas intenciones, el Espíritu Santo que ya está trabajando en ese hogar, en esa familia, en esa iglesia, lo cobijará también aquella persona y sus malas intenciones serán absorbidas por el amor de Dios. Ciertamente caerá de rodillas alabando y glorificando a Dios por el trato que usted le está brindando. Pero nosotros debemos de crear ese ambiente espiritual. Me sentaba con mi suegra, le abría la Biblia y le enseñaba la palabra de Dios, y yo me gozaba hablándole y hablándole y hablándole, porque yo no paro de hablar. Siempre que tengo la oportunidad hablo la palabra de Dios. ¿Por qué? Es un alma que hay que salvar. Es un alma que necesita de Dios, que necesita saber que hay medicina para todas sus preocupaciones, para todas las cosas que ha venido atravesando, viviendo, hermanos. Entonces, nosotros tenemos la medicina y debemos de dársela, entregársela al mundo que está sumergido en esa maldad. Nuestra responsabilidad es crear que ese lugar, ese ambiente. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de nosotros. Pero si nosotros no tenemos una relación con Dios, hermanos, ¿cómo va a estar Dios o Cristo entre ustedes? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. Pero si tienes un mes que no has orado, 3 meses que no abres la Biblia, y de pronto te visita tu mamá, tu hermano, tu tío, ¿cómo vas a crear un ambiente espiritual si estás muerto, estás frío, estás tibio? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a presentar la palabra de Dios? Ni siquiera vas a tener palabras, vas a terminar hablando de cualquier cosa del mundo. Le vas a poner hasta una película mundana o algo que ni siquiera tenga que ver con la palabra de Dios, porque estás frío. No tienes palabra viva en tu corazón que entregarle a tu familia o a aquel que te visita. Hermanos, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de vosotros. Cuando tienes una relación con Dios, la palabra de Dios nunca te falta. Tienes mucho que entregar, tienes mucha vida que darle al que viene a tus puertas. Gloria a Dios. Entonces,
Mostrar hospitalidad es un testimonio poderoso a la realidad de que el Señor nos ha transformado, nos ha dado una nueva naturaleza que ama a los que no hubiéramos amado antes. Una vez, mostrar hospitalidad es un testimonio. Es un testimonio, hermanos, poderoso de que el Señor ha transformado tu vida. La persona que te visitó será impactada, se irá glorificando a Dios, tendrá ganas de volver a visitarte, porque en tu casa hay palabra de Dios, en tu casa hay presencia de Dios. Ella querrá volver a escuchar porque sintió algo en su corazón. La hospitalidad es un testimonio que se llevará guardado en su corazón para muchos días o para toda su vida. Hablará con las personas de lo bien que lo trataste, de las cosas de Dios que le dijiste, porque eso es lo que impacta al hombre. La palabra de Dios es la que convierte el alma. Somos nosotros los que estamos encargados de entregar una palabra viva, porque la palabra de Dios es viva, y no entregar una palabra muerta, una palabra que enfade a la gente. Yo he escuchado predicadores, he escuchado hermanos hablar de la palabra de Dios, que en lugar de dar alegría, aburre a la gente, lo duerme. Hermanos, no es así. La palabra tiene que ser viva en aquel que está hablando la palabra de Dios. Pero para eso usted tiene que tener una relación con Dios. Levantarse a la medianoche, 2, 3, 4 de la mañana. El Espíritu Santo te levanta 2, 3 veces en la noche a orar 2 horas, 3 horas. Comencé orando 5 minutos. Después 1 hora, con el tiempo 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta llegar a orar 8 horas. Mandaba a mi esposa con mis hijos a las 10 de la noche a dormir, me iba con ellos. Al rato ya me levantaba y hasta las 6, 5 de la mañana levantaba mis rodillas. Eso es lo que necesitamos, hermanos, para que el amor y el Espíritu de Dios permanezca en nosotros. Pasar una vida de oración, y no es hablar solamente, es vivirlo, experimentarlo, ayunar. Eso es tener la presencia de Dios en tu vida. Cuando hables, la gente se va a impactar por tus palabras, porque no son tus palabras, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es la voz de Dios que está hablando a través de ti. La hospitalidad debe de mostrarse para con todos los hombres, pero especialmente y particularmente fuerte entre los cristianos. La hospitalidad debe de mostrarse para con todos los hombres, pero especialmente para con los hermanos. Vean lo que dice la Escritura, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En lo que, hermanos, así que según tengamos la oportunidad, o sea, no desprecies la oportunidad de cuando alguien te visita, de cuando tus hermanos, hay personas que se molestan cuando un hermano de la iglesia los visita y ya viene, dile que no estoy, se asustan, se van. Pero la Escritura nos dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Está hablando de nosotros. Permanezca el amor fraternal en nosotros. También, ¿verdad?, la hospitalidad al extraño, pero más a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque la hospitalidad atrae la presencia de Dios. Hebreos 3:2 dice, no te olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No te olvides de la hospitalidad, no os olvidéis, porque por medio de la hospitalidad puede que tú llegues a hospedar un ángel o al mismo Señor. Buen siervo fiel, estuve hambriento y me diste de comer,
sediento y me diste de beber. Señor, ¿cuándo hice esto? Por cuanto lo hiciste a aquel pobrecito, a mí lo hiciste. Así es como recibimos un ángel, hermanos. Esa es la manera. No esperes mirar un ángel con alas literalmente en la puerta de tu casa. Posiblemente sea cualquier persona con harapos extendiendo su mano para que le des algo. ¿Cómo puedes saber que sea un ángel? Hay dos personajes en la Biblia los cuales tuvieron esa oportunidad de recibir a Dios y a sus ángeles que iban con él. El uno es Abraham, el otro es Lot. Vamos a mirar la actitud, la familia de cada uno de ellos. Abraham, cuando estaba, dice la escritura en el capítulo 18 de Génesis, que Abraham estaba sentado junto a la tienda, a la puerta de su tienda, debajo del encinar de Mamre, cuando miró a tres hombres que se acercaban a él. Corrió y se acercó a ellos para invitarlos. Y les dijo: vengan, señores, pasen hasta aquí, pero hasta aquí solamente porque quiero preparar algo. Y corre y le dice a su esposa: prepara panes sin levadura, ponlos dentro de la ceniza, ¿verdad?, para darles de comer. Luego le dice, va y toma un becerrito, se lo da al criado y le dice: prepáralo para darles de comer. Había amor, había armonía en la familia. Yo no veo a Sara renegando. Yo no veo a Sara diciendo: llévatelos a un restaurante, yo aquí no los quiero, no tengo tiempo, estoy cansada. Hermanos, veamos la actitud de Sara. Había armonía en aquella casa, se respetaba la autoridad del marido. La esposa no hacía lo que quería, los siervos no hacían lo que querían, sino que obedecían a la voluntad del marido. ¿Y qué les trajo eso? La bendición de Dios, la bendición de un hijo que no tenían aún en lo imposible, donde no había forma de que ellos tuvieran un hijo, porque tenían 90, 80 años y aún se los dio más grandes. Entonces, ¿qué les trajo? La hospitalidad, la bendición de Dios. Pero ¿qué encontraron en la casa de Lot? Al llegar la tarde, los ángeles del Señor llegan a la ciudad de Sodoma. No llegan a la entrada, a la casa de Lot, como llegaron con Abraham. Y llegaron a la puerta de la ciudad. Ahí los encontró Lot, ahí los miró Lot. Y dice la escritura que Lot los invitó a entrar, pero ellos se negaron. No querían entrar. ¿Por qué sería que no querían entrar? Dice la escritura que Lot porfirió mucho con ellos. Y después de tanto rogarles, los logró convencer de que llegaran a su casa. Pero ¿por qué los ángeles no querían entrar a su casa? Porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu familia, Dios sabe. El corazón de Lot era un corazón justo. Lot era justo. Pero ¿qué de su esposa? ¿Qué de sus hijos, sus hijas? Para ellos les era lo mismo quedarse en la calle que quedarse en su casa. No había diferencia. No había respeto al marido. No había respeto a los padres. Los hijos eran insensatos, irrespetuosos, las hijas. Veamos en lo que terminó esa narración, en lo que termina. Una cosa abominable a los ojos de Dios. Las hijas acostándose con el padre, emborrachándolo. Por esa razón Dios no quería llegar a la casa de Lot. Por esa razón Dios no quiere llegar a tu casa. No quiere entrar en tu familia. ¿Por qué? Porque puede que haya un justo, puede que sea la mujer, puede que sea el varón, puede que sean los hijos. Pero para que Dios entre a tu casa, tienes que rogar de rodillas, mi hermano, mi hermana. Y rogando con tanta insistencia, lograrás que la presencia de Dios llegue a tu casa. Procura salvar tu vida, porque tú no sabes si tu esposo, tu esposa, tus hijos se van a salvar.
Esa es la hospitalidad que ellos le dieron a Dios. ¿Y qué les trajo después de tanto ruego? La bendición de Dios. Dios los sacó del problema. La ciudad iba a ser incendiada con fuego y azufre, pero Dios tuvo misericordia de aquel hombre que tanto rogó, y al final de cuentas creo que fue el único que se salvó. ¿Quieres ser el único que te pueda salvar? Ahí está el ejemplo. Practica la hospitalidad, ruega por la hospitalidad para que Dios llegue a tu vida, llegue a tu casa. Voy a concluir diciéndoles: el príncipe de los hospedadores es el Señor Jesucristo. Él recibe, mi hermano, mi hermana, a todo aquel que viene a Él. Querido visita que escuchas hoy, Cristo descendió del cielo. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. El ser humano está perdido. Perdido en las borracheras, en las laxivias, en las concupiscencias, en el adulterio, en la fornicación. Está la mayoría del mundo que no conoce a Dios, practicando la mentira, practicando la hechicería, siguiendo ídolos muertos, cargando imágenes por las calles, practicando el homosexualismo, el lesbianismo. Así está el mundo, pero Cristo descendió del cielo y vino a buscarte. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y luego dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quieres ir con el Señor? Solamente tienes que pasar al altar y decirle: Señor, yo quiero que tú me hospedes allá en tu casa celestial.